soldadura de arco sumergido. Habrán notado que cuando soldamos esto, trae una chispa, ¿no? Hace pues una chispa, así, todo se ilumina, ¿no? Una chispa. Está como si fuera fuegos artificiales, ¿no? En cambio, en este de arco sumergido, por eso del nombre sumergido, sumergido. En cambio, el otro es protegido, ¿no? Arco protegido, y el otro es arco sumergido, ¿no? Entonces, esta soldadura está sumergida. Entonces, ya en esta soldadura lo realiza una máquina, ¿no? Y esa máquina tiene un carrete, así vamos a decir. Y en ese carrete está la soldadura, así envuelta, como si fuera cable de teléfono, así. Ahí está la soldadura, así. ¿No? Entonces, ya no viene como electrodos piecita a piecita, sino este viene continuo, ¿no? Como si fuera un hilo, así continuo viene el electrodo. De 200 metros, de 100 metros viene, ¿no? No es como este mide más o menos 30 centímetros, ¿no? 30 a 35 centímetros mide este. En cambio, no, este es como un carril continuo, ¿no? Un electrodo continuo, ¿no? Y acá llega a la maquinita, ¿no? Hay una maquinita y esa maquinita lo suelta. Así. Entra y digamos acá tengo lo que voy a soldar. ¿Listo? Pieza 1, pieza 2, ¿no? Acá está la pieza 1 y acá está la pieza 2. Entonces, eh, va a soldar mediante este carrete, ¿no? Entonces la maquinita lo suelta. Entonces viene acá y lo suelta. Así. Y va soldando ahí. ¿No? Va soldando. Entonces, este tiene un sistema que puede avanzar allá y allá, esa maquinita, ¿no? Entonces, cuando va soldando, este tiene otro acá, ¿sí? Como un tubito tiene, ¿no? Y ese tubito, a medida que estamos avanzando, ese tubito suelta un fundente suelta, ¿no? Entonces, la máquina avanza, suelda y el otro está soltando un fundente, lo está cubriendo. Entonces, no vemos la soldadura, esa chispa, ¿sí? No se ve, porque apenas se realiza la soldadura, eh, la propia maquinita suelta un fundente. Es más o menos este fundente como si fuera una arenita, ¿no? Una arena que lo tapa, así. Todito lo está tapando. La máquina está soldando por adentro y por afuera el fundente lo está cubriendo, ¿no? Entonces, no vemos la chispa. Por eso se llama sumergido. Está sumergido en este fundente. Ese fundente es como una arenita, ¿no? Es una arenita fina que lo va cubriendo, lo va cubriendo. Entonces, no vemos la chispa, ¿no? Por eso llamamos arco sumergido, ¿no? Y ese, desde luego, como es hecho ya por una máquina, ¿no? Es pues mucho mejor, más preciso, ¿no? Mucho mejor y más preciso. Bien. Entonces, esos dos son los que tenemos, ¿no? Generalmente. Nosotros no los utilizamos. A no ser el tungsteno, pero ese es muy caro, ¿no? Entonces, digamos, yo voy a soldar esta pieza. Ah, no importa. Sí, con otra pieza que está abajo. Listo. Entonces voy a soldar esta pieza 1 con esta pieza 2. Entonces, acá viene la máquina y lo suelta. Sí, lo suelta. Ahí. En otras palabras, si yo lo veo esto, así va a estar. Una pieza así y el otro va a estar aquí.
¿no? Y entonces la máquina realiza este tipo de soldadura, como un triangulito, así. Este tipo de soldadura, así con este triangulito, en forma de triangulito, se llama soldadura de filete, ¿no? Soldadura de filete. Y ese es el más conocido. Y también el que hacemos todos casi, ¿no? Entonces vamos a ver cualquier tipo de soldadura, casi está en filete. Todos los que vemos casi está en filete. Vemos en los postes, en las estructuras, todo casi está en filete, ¿no? Entonces es el tipo de soldadura más estudiada, más común que tenemos para poder soldar. Esa soldadura en filete tiene su forma en triángulo. Entonces la soldadura en filete es un triángulo. Así suelda, ¿no? Esa es la soldadura en filete. Entonces, la soldadura en filete está así. Triángulo, triángulo, así, así, un triángulo. Entonces, esa soldadura en filete tiene una dimensión. Tiene una dimensión, esa soldadura, ¿no? Que puede ser 3 milímetros, 4 milímetros, 5 milímetros, ¿no? Entonces, esta dimensión que tiene este triangulito de la soldadura se calcula, ¿no? No es que yo le sueldo y corre así, no. Se calcula cuánto debe ser el espesor de soldadura, este tamaño del triangulito. Se calcula, ¿no? Entonces puede ser, digamos, 3 milímetros, 4 milímetros, 5 milímetros, 6 milímetros, 7 milímetros, 8 milímetros, 9 milímetros, 10 milímetros, ¿no? Entonces, este grosor de la soldadura obedece a un cálculo, ¿no? Para que una las dos piezas, ¿no? Y entonces puede ser de diferentes tamaños. A más tamaño de la soldadura, más resistente es, más carga va a poder transmitir de una pieza a la otra pieza, ¿no? Entonces, no es suéldale nomás, no, eso no sucede. Tenemos que calcular cuánto va a ser el espesor de la soldadura, ¿no? Y eso tiene que saber la máquina, porque la máquina va a soldar con 4 milímetros, con 5, con 6, con 7, con 8. Va a soldar la máquina. Entonces, eso tiene que estar dibujado en el plano, ¿no? Por eso digo, no es como un Archicad, como un AutoCAD, como un Revit, ¿no? No, al detalle, al detalle, porque esto lo va a hacer la máquina. Entonces, tiene que estar con sus medidas, ¿no? Entonces, como la máquina, hay máquinas comunes que tenemos que máximo sueldan hasta 5 milímetros nada más, hasta 5 milímetros, ¿no? En cada pasada. Entonces, da una pasada y lo suelda 5 milímetros, ¿no? 5 milímetros. Pero digamos, la especificación era 8 milímetros. Entonces, la máquina cuando va una pasada, suelda la máquina, ¿no? Lo suelda todito hasta el final, suelda con 5 milímetros, pues más pequeñito, digamos aquí. Hasta ahí nomás suelda, ¿no? Que sería 5 milímetros. Pero le falta porque hemos especificado 8. Entonces, la máquina da otra pasada, vuelve ahí, camino de regreso y otra vez le aplica la soldadura, que sería todo el que les sobra, para completar, digamos, los 8 milímetros, ¿no? Entonces, así pasa. Entonces le da doble vuelta le da para completar el tamaño de la soldadura que requiere, ¿no? Entonces, vemos que ese tamaño se calcula, ¿no? Es todo un cálculo de cómo está trabajando. Generalmente está trabajando a cortante, ¿no? Y hay formulitas así que me permiten calcular, pues, este espesor, ¿no? Este espesor que debe tener la soldadura. Las máquinas convencionales no sueldan más que 5 o 6.
Si no tenemos máquinas poderosas así, industriales, que suelden 10 milímetros, 1 centímetro. No hay. En el Perú no tenemos eso. Entonces, le dan doble pasada en el taller para formar, por ejemplo, los 10 milímetros, ¿no? Así funciona. Listo. Bien. Entonces, como tenemos que lograr un espesor mínimo, ¿no? Debido del cálculo, ¿no? Entonces, esto del sol lo realiza pues la propia máquina. Entonces, este puede dar una pasada, 2 pasadas, 3 pasadas para completar eso, ¿no? En cambio, este no, ¿no? El small ¿no? Este no puede dar. Entonces, porque este lo realiza el humano, un panzón, ¿no? Ahí está el panzón. Entonces, este panzón está soldado, ¿no? Y cada que se acaba sus 30 centímetros o sus 35 centímetros de soldadura, ¿no? Que dura pues el electrodo, ¿no? Entonces, toma otro electrodo y continúa la soldadura, y otro electrodo y continúa. Entonces, tiene que ser hecho por un personal calificado, ¿no? Para que haga esto cada que se le acabe el electrodo, empezar nuevamente, empezar nuevamente. Entonces, este electrodo, ¿no? Tiene un espesor, no es uniforme, o sea, no podemos decir que toditos son del mismo diámetro, no. Hay electrodos cuyo diámetro es, digamos, 3, así. Otro electrodo que es un poquito más gruesito. Y otro electrodo que todavía es un poco más grande, ¿no? Entonces, el diámetro de los electrodos no es uniforme, no. Hay diámetros pequeñitos, un poco más grandecitos y un poco más grandes, ¿no? Entonces va a depender de qué espesor de soldadura le quiero hacer y de qué espesor de piezas metálicas voy a soldar, ¿no? Entonces, cuando las piezas metálicas son delgaditas, entonces también el electrodo va a ser delgadito, ¿no? Porque si es grueso, lo va a quemar toda la plancha metálica que vamos a soldar, ni siquiera lo va a soldar, todo lo va a derretir, ¿no? Es mucho amperaje. Entonces, el electrodo también tiene sus diámetros, ¿no? No es uniforme. Entonces, esos son los dos tipos de soldadura más comunes que tenemos nosotros. No olviden el SOW y el SMOW. El SMOW significa Shielding Metal Arc Welding. Y el SOW, Submerged Arc Welding. Soldadura de arco sumergido, soldadura de arco protegido. Los dos son los comunes que hacemos para las estructuras metálicas. Entonces, acá tenemos ese, ¿no? Acá tenemos, pues, eh, el electrodo verdaderamente que está en el centro. Y rodeando el electrodo está, pues, ese recubrimiento, ¿no? Que va a proteger, ¿no? Y forma, pues, la escoria, eso, ¿no? Entonces lo está protegiendo para que no entre, pues, el oxígeno. El oxígeno es el enemigo de la soldadura, ¿no? Ese es el enemigo. Listo. Entonces, este es el SMO, ¿no? Arco protegido, ¿no? Este es el SMO. Acá tenemos, pues, el electrodo, el soldador, y acá tiene, pues, este que va a la máquina, ¿no? Para poder producir, pues, el arco protegido en este caso, ¿no? SMO. Bien, acá está ya qué significa cada uno. Les voy a imprimir esto y les doy por vía virtual para que lo tengan, ¿no? ¿Qué significa cada uno? Entonces tenemos diferentes tipos de soldadura, ¿no? El más común es el de filete. ¿Qué es este? El de filete, que forma un triangulito, ¿no? Ese es el más común, ¿no? Pero no es el único, ¿no? No es el único, ¿no? Entonces, a veces, ¿no? A veces
las planchas metálicas que vamos a soldar o las piezas son muy gruesas, ¿no? Entonces, para soldar esto, a veces hay que hacer algún tipo de arreglo, ¿no? Por ejemplo, así. Entonces, cortamos, ¿no? Le acomodamos así y se queda así. Entonces, aquí recién lo soldamos. Todo esto se suelda y queda así. Soldado así. Entonces, puede ser así, puede ser también J, no solo, y ahí se le suelda, ¿no? O puede ser también H, y se le suelda. ¿Sí? ¿No? Entonces, las planchas a soldar, los materiales a soldar, eh, se hacen unos acomodos, unas rebajas de la sección para que la soldadura pueda ser mucho mejor. Entonces va a depender del espesor que tenga la placa o las planchitas, ¿no? De ese espesor va a depender. Si es delgadito, pues no va a soportar pues cortes, ¿no? No va a soportar. Entonces lo haré pues a tope nomás, ¿no? Pero cuando esto ya es gruesito, entonces lo mejor es hacer estos tipos de cortes, estos arreglos para que la soldadura quede firme, ¿no? Listo. Entonces, esos tenemos acá. No son los únicos, hay cantidad. En el AWS tenemos cantidad de soldaduras, ¿no? Los tipos que se hacen. Entonces acá tenemos, ¿no? Soldadura de ranura completa, ¿no? Totalmente las dos piezas, soldadura entre los dos. Acá hay de ranura de penetración parcial, un poco, nada más, ¿no? Y tenemos, pues, esta es la soldadura en filete, de tapón, de muesca. Entonces, no son las únicas, hay cantidad, simplemente es una muestra de lo que podemos hacer con la soldadura, ¿no? De lo que hay en la soldadura. Algo más profundo y para poder ver, se encuentra pues en la AWS, ¿no? Ese es el manual de soldadura, vamos a decir, ¿no? La Biblia de la soldadura. Listo. Entonces, cada vez que se suelda, tiene que haber una inspección, ¿no? Lo hablo de la soldadura que estamos haciendo en el taller, ¿no? Entonces, algún día, pues, alguien de ustedes irá, pues, a un taller metal mecánico. Verdadero, ¿no? Verdadero. Como los que tenemos, pues, en Lima, ¿no? Entonces, ahí va a haber, pues, el control de calidad, ¿no? Listo. Entonces, tenemos, pues, una pieza así. Vamos a hacer este perfil. Entonces, son piezas, ¿no? Uno, dos, tres y los sueldo. Entonces, acá tenemos una pieza. Así. Y el otro está acá. Así. Entonces, la máquina va a soldar esto. Acá está la máquina. Listo, acá está el carrete, el electrodo y la máquina va a soldar esto. Listo. Entonces, esa máquina tiene su protección acá para que no haya esa chispa, para que haga arco sumergido, ¿no? Y está colocada en esta forma, este perfil, justamente para que la máquina pueda adelantar, atrasar, pueda ir rectito y pueda volver rectito, ¿no? Entonces, se le acomodan las piezas. No es así porque si no, se le acomoda. Entonces, para acomodarse, entonces acá le ponen una barrita, otra barrita. Se le suelda y ahí está, ¿no? Entonces, varios de estos hay pues en todo el este, ¿no? En toda la viga, ¿no? A soldar. Entonces, este queda vacío, así, bien unido con estas cositas que se dan más o menos cada 2 metros, cada 3 metros para que quede bien firme y la máquina empieza a soldar. Y la soldadura queda acá, así. ¿No? Y encima
el fundente, en la protección. Así que, y así se suelda. Luego se voltea el otro, se voltea el otro, así todo un proceso, ¿no? Entonces, cuando ya sale una pieza, ¿no? Ya sale una pieza entera, ¿no? Digamos, este ya lo hemos creado o ya lo han hecho. Pues acá está único, ¿no? Entonces acá tenemos la soldadura. Así, en forma de triangulito ha quedado. Soldadura de filete, ¿no? Listo. Entonces, mejor así. Está así, ¿no? Este es un inspector de soldadura, ¿no? Este es el inspector de soldadura y que va a hacer el control de calidad, ¿no? Control de calidad visual. Pero visualmente. ¿Sí? Entonces, este señorcito va a empezar a ver, así, con su vista de rayos X, ¿no? Va a empezar a ver la soldadura de la pieza ya final, ¿no? Y empieza de un final hasta el otro lado, ¿no? La soldadura. Todito ve. Luego se pasa al otro. Luego se pasa a la otra soldadura. Y luego se pasa a la otra soldadura, ¿no? Y su trabajo es ese, inspeccionar la soldadura, ¿no? Entonces, está viendo toda la soldadura de todas las piecitas que han soldado. Está viendo, ese es su trabajo, ¿no? Ese es su trabajo. Y este trabajo que tiene de hacer el control visual, ¿no? Eh, está normado, está autorizado, ¿no? Entonces, el control visual de la soldadura es un proceso que está normalizado. O sea, eh, funciona, es dable, ¿no? Así funciona. Entonces, ¿hay que hacer control de calidad? Sí. ¿Se hace visualmente? Sí, por un experto, ¿no? Entonces, este señorcito tiene años haciendo eso, años, ¿no? Entonces, su trabajo de ese solo es eso. Todos los días va al trabajo a ver la soldadura, todas las piecitas. Ese es su trabajo. Y tanto que está de mirón ahí, entonces se hace experto y le nace la visión de rayos X, ¿no? Y capta los errores, ¿no? Entonces es un tipo adiestrado en eso. Entonces, su ojito centímetro a centímetro está viendo y encuentra los errores, ¿no? Cuando hay errores, los encuentra, ¿no? Entonces, digamos, encontró un error acá, ¿no? Error. Un quiño, algo que no ha soldado, algo encuentra, una abertura, algo. Entonces, lo tacha, ¿no? ¿Listo? En acá le pone una, con su lapicerito blanco, le pone acá, ¿no? Un código, digamos el código XX, listo. Entonces, este señor ha dejado su codiguito acá diciendo que esto está mal. Esta soldadura tiene un error, ¿no? Tiene un error. Y entonces lo vuelven a corregir, ¿no? Entonces, otra vez viene otro y dice, a ver, ¿cómo está? A ver, si efectivamente hay el error, ¿no? ¿Listo? Entonces, para eso hay que realmente ser, pues, un mirón, ¿no? Un mirón, un buen mirón, ¿no? Un capacitado. Entonces, puede pasar bastantes cosas en la soldadura, ¿no? Especialmente quizás acá sequiña, puede haber un huequito, ¿no? Pues todas esas cositas lo miran, ¿no? Entonces, observa. Si observa y esto está
un poco fregado, dice, pues no, esta pieza ya no, ya, ¿no? ¿Servirá para otra cosa o ya no, ya? Dependerá de la gravedad que cómo ha quedado la soldadura, ¿no? Porque la soldadura, señores, es lo más fregado, ¿no? En estructuras metálicas. Es lo más fregado, ¿no? Porque este metal no va a fallar, ¿no? Este metal es bueno, es resistente este metal. ¿Quién va a fallar es la soldadura, ¿no? Si falla la soldadura, ya no hay piezas, ¿no? Ya se destruye el perfil, ¿no? Entonces, la soldadura es totalmente importante, ¿no? Entonces, si ve que está algo así, entonces le van a hacer una prueba, una prueba. Entonces, a la soldadura le vamos a hacer una prueba. Entonces, acá tengo la soldadura. Ahí. Entonces, ¿qué se le hace? Se le limpia primero en la parte dañada, ¿no? En la parte dañada donde está la soldadura, donde ya el observador ha dicho, acá hay algo malo, acá hay algo que no está bien. Entonces, se limpia todo eso, ¿no? Se limpia. ¿Listo? Y entonces hay un kit de dos botellitas, así. Botella A y botella B, ¿no? Así. Botella A y botella B. Entonces, esta botella A lo echamos acá. Son tintes. Los dos son tintes, ¿no? Entonces, se limpia la soldadura donde está un poco observado, ¿no? Donde ha quedado un poco mal, ¿no? Entonces, le echamos este tinte. Y este tinte, cuando lo echamos acá, tiene la capacidad de meterse adentro. Si es que hay aberturas, si es que hay algún tipo, digamos, de fisurita por acá, así, este tinte se va a meterse, va a penetrar, va a penetrar y se va a quedar ahí, almacenado, ¿no? Con el tinte A. Luego se limpia ese tinte que hemos echado. Así, se limpia. Pero ya ha quedado acá, adentro de la soldadura, ya ha quedado el tinte A. Luego le echamos el tinte B. Este, le echamos acá. El tinte B. Una vez que le echamos el tinte B, este tinte A, si es que ha penetrado, si es que estaba mal, ha ingresado, ¿no? Entonces empieza a salirse, empieza a salirse. Y acá aflora, ¿no? Aflora. Entonces aflora. Si aflora, está mal la soldadura, ¿no? Está mal. Quiere decir que dentro de la soldadura sí hay espacios que han quedado. Hay fisuritas que han quedado. Por consiguiente, esa soldadura está mal, ¿no? Está mal. Entonces, esa prueba se le llama la prueba de los tintes penetrantes, ¿no? La prueba de los tintes penetrantes. Entonces, cuando se hace estructuras metálicas, se prueba la soldadura así, ¿no? Entonces, hay que probar diferentes puntos donde más o menos veamos que no está tan bien la soldadura, ¿no? Entonces, para convencernos, se hace pues la prueba de tintes penetrantes. Listo. Entonces, cuando aflora y vemos pues que se ha pintado del color A, así aparece, ¿no? Manchitas. Entonces ya decimos, no, está mal. En adentro la soldadura tiene vacíos, tiene oquedades y no está bien, ¿no? No está bien. Entonces, ese fuera el control de calidad en las estructuras médicas. Ese es de lo más sencillo, de lo más clásico que hacemos, ¿no? Bien. ¿Hay cosas más complejas? Sí, también se le saca rayos X, ¿no? A toda la soldadura se le saca una placa, ¿no? De principio hasta el fin. Entonces, en ese rayos X sale pues todito donde está, si hay que hay fisuritas, aberturas, microfisuras, todito sale, ¿no? Entonces,
ese tipo de control con ese tipo de instrumentos de rayos X, la utilizan pues cuando van a hacer estructuras complejas, ¿no? Quizá van a ser pues contenedores de algún material radioactivo, algo que tenga que ver con químicos, ¿no? Entonces, para garantizar siempre que la soldadura esté bien, se hace ese, ¿no? Con sus rayos X, ¿no? Son para estructuras, pues, contenedoras de gas, ¿no? Que tengan mucho peligro que sean, pues, ¿no? Entonces sí se hace, porque es muy, muy, muy costoso, ¿no? Entonces, para las estructuras metálicas utilizamos esto, la, el control de calidad por tintes penetrantes, ¿no? La prueba por tintes penetrantes. Estos son como sprays, ¿no? Viene acá y dispara. Este también dispara. Entonces, aprietas, dispara, ¿no? Entonces, facilito hacer, no es complejo, ¿no? Es fácil. Pues acá tenemos esta inspección de la soldadura, ¿no? Primero, el visual. El visual, sí o sí, es el primero que va completito y él dice, acá está mal, acá está mal, acá está mal, ¿no? Entonces, ese tipo tiene que ir a ver todos los días, es su trabajo, desde el principio hasta que anoche se está viendo la soldadura, ¿no? Listo. Y también, ¿qué comprueba? ¿No? ¿Qué comprueba? Ese. Ese también comprueba el tamaño de la soldadura. Es la soldadura, ¿no? Y ese también comprueba este tamañito. De acá y de acá. Ese tamañito comprueba la soldadura. Entonces, para eso, tiene así como un calendario pequeñito, vamos así, una tablita así. ¿Sí? Y este tiene como una abertura, así vamos a decir, así. Así. Entonces, esta piecita es pequeñita, será pues la mitad de un celular, ¿no? La mitad de un celular. Y esito lo pone acá. Así. Y entonces mide este tamañito, y acá le dice cuánto, está graduadito, está todito. Es como un calendario pequeñito que le ponemos ahí, y de acá nos da la medida. 4 milímetros, 5 milímetros, 6 milímetros, el tamaño que tienes, ¿no? En milímetros. Y ese te controla también, ¿no? Entonces, esta cosita es, lo vende, ¿no? Lo vende es común, ¿no? Entonces, todos los que trabajan en soldadura tienen esta piecita. Es la mitad de un celular, pequeñito nomás. Y eso nos sirve para medir el espesor de la soldadura, ¿no? Entonces, este que hace la inspección también va chequeando, cada cuánto va chequeando, porque su trabajo es ese, ¿no? Su trabajo es que la soldadura esté totalmente bien, ¿no? Ese es el que hace el control de calidad. Entonces, el que sabemos es el de líquidos penetrantes, ¿no? Primero, inspección visual, humano. Luego, los líquidos penetrantes. Luego hay, pues, prueba ultrasónica, partículas magnéticas con imanes, ¿no? Y los procedimientos radiográficos, ¿no? Esos no lo hacemos en las estructuras, solo lo hacemos en procesos complejos, ¿no? Aquellos que guardan gas, aquellos que guardan metano, etano, todos esos cochinados químicos, todo eso se tiene que hacer excelente la soldadura, ¿no? Entonces se le hace en todo alrededor de los cisternas, ¿no? Todito se le pasa eso. Porque si falla eso, ya nos fregamos. Entonces la soldadura involucra mucho gasto hacer pues este control de calidad. ¿Listo? Y tenemos pues los símbolos de la soldadura, ¿no? Entonces, eh, como cada plano, como cada especialidad tiene su normativa, tiene sus
figuras para indicar un proceso, para indicar otro proceso, para indicar un tamaño, una longitud, una dimensión, el tipo de soldadura, dónde se hace, cada cuánto, qué tipo de soldadura, cuándo se va a hacer, en campo, en obra, dónde se va a hacer, quién lo va a hacer, qué producto voy a utilizar, todo eso, esas especificaciones, también existe para la soldadura, ¿no? Propio, todos los símbolos que se utilizan en la soldadura, ¿no? Entonces, como la soldadura es una especialidad muy, muy grande, entonces tiene su propia simbología. Y esa simbología, pues, es de uso común, pues, en todos los soldadores y en la gente que se dedica, pues, a las estructuras metálicas, ¿no? No es así porque si yo hago y le pongo lo que yo quiero, ¿no? Indico como yo quiero. No, no, no pasa eso. Entonces, en los planos tenemos una simbología de la soldadura. ¿Listo? Esa simbología es esta. Tenemos una flechita, sube, llega acá a un punto, de ahí se hace horizontal, llega hasta su cola y en su cola se abre dos palitos, ¿no? Tenemos así. Entonces, así hacemos. Sacamos de acá una flechita. Hasta ahí de acá se vuelve horizontal. Y de acá al final abrimos así como si fuera pescado. ¿No? Esa es una simbología propia de la soldadura, ¿no? Y entonces hay números que van encima de la flechita y hay números propiedades que van debajo de la flechita. Entonces, los que están encima significan una cosa, los que están abajo significan otra cosa. Los que están después de acá, de esta colita, significan otra cosa, ¿no? Entonces, cada cosita que está dentro de esta flechita en esta forma, indica una cosa de la soldadura, ¿no? Entonces, hay cantidad de cosas que indicar en la soldadura, dependiendo qué tipo de soldadura es, ¿no? ¿Listo? Por ejemplo, acá tenemos estos más comunes, ¿no? Así, mira, todo lo que se puede indicar acá, ¿no? Hay unas longitudes, hay unas letras, ¿no? Esta flechita, cómo puede variar así, cómo puede variar así, ¿no? De la parte superior, parte inferior, se debe indicar el tipo de soldadura. ¿Cómo es? Es en filete, es en B, en bisel, en U, en J, en B, en bisel. ¿Cómo es, no? ¿Cómo es? Por ejemplo, tenemos este de la banderita, ¿no? La banderita. Entonces, si la soldadura va a ser hecho en campo, en el lugar donde vamos a construir, pues han logrado una pieza acá y acá otra pieza, ¿no? Y entonces vamos a soldar esta pieza en campo, entonces se le pone su banderita. Esa banderita significa que la soldadura que vamos a hacer va a ser en campo. Y si no tiene eso, va a ser en taller, ¿no? Ya va a venir hecho desde el taller. Pero si está con su banderita, entonces indica de que la soldadura la vamos a hacer en el tipo in situ, ¿no? Donde vamos a construir, ahí mismo vamos a soldar, ¿no? Ese. También tenemos otras indicaciones. Cantidad hay, ¿no? Cantidad. Por ejemplo, ¿no? Hay una soldadura en filete. Ese filete es pues un triangulito, ¿no? Este triangulito está acá, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿qué indica este? ¿No? Entonces vamos a empezar por la flecha. Entonces, mejor lo hacemos uno por uno, ¿no? Vamos a abrir un número. No sé,
la banderita que significa el símbolo de soldadura que vamos a hacer en campo. Listo. Acá hay un circulito, ¿no? Si existe el circulito, quiere decir que la soldadura va a ser todito alrededor, ¿no? Entonces, quizás yo voy a soldar una plancha. Ahí está. Y encima de esta plancha voy a tener un tubo así. Entonces, hay que soldar el tubo a la plancha. Entonces, todito alrededor, la soldadura. Entonces, ahí tengo la soldadura. Y pico, así, así. ¿Dónde va a ser hecho? En campo. Listo, en campo con su banderita. Listo. ¿Cómo va a ser la soldadura? Todito alrededor. Ah, entonces un círculo acá. Todito alrededor. Todo alrededor de este. No puede ser también un círculo, puede ser cualquier otro, ¿no? Un perfil todito, digamos, un perfil en I. Entonces, la soldadura estará pues todito alrededor, ¿no? Sí. Ahí va a estar. Entonces, todito alrededor significa ese circulito que hay ahí, ¿no? Entonces hay bastantes cositas, ¿no? Entonces, digamos, nos vamos a ir al otro. Acá. Por ejemplo, acá aparece este triangulito que es la soldadura en filete. Aparece un cuarto y aparece el 6, ¿no? Dos numeritos, uno al lado izquierdo y el otro al lado derecho. Y está en la parte inferior. Si me veo en el otro, está el triangulito, pero ya también en la parte superior. Número, y aparece todavía un arroba A6, ¿no? Y entonces acá tenemos alguna de esas indicaciones, ¿no? Y entonces, con este, por ejemplo, ¿no? Este que va en la parte inferior, la soldadura en filete. Entonces, ¿qué dice? Soldadura de filete sobre el lado cercano, lado de la flecha. El tamaño de la soldadura es 1/4 de pulgada. Ah, entonces ese tamañito debe ser 1/4. El cateto debe medir 1/4 de pulgada. Y ahí se le pone la medida. Si fuera en milímetros, 4 milímetros, 6 milímetros, 8 milímetros, lo que tiene que soldar el espesor de la soldadura, ¿no? Ese significaría eso. Se pone a la izquierda del símbolo de la soldadura. Y la longitud, 6 pulgadas a la derecha. Ah, entonces esa soldadura va a ser de 1/4 y va a tener 6 pulgadas de longitud. Entonces, más o menos, así, ¿no? Voy a tener una soldadura. Así que, así. Entonces acá voy a tener, digamos, 4 milímetros, y acá, digamos, 5 centímetros, ¿no? Listo. Entonces, pondré, pues, la soldadura así, su flechita, ¿no? ¿Dónde va a ser la soldadura? Así, así, pasa. Listo. ¿Cuánto va a ser? 4 milímetros. La escala, su longitud va a ser 5 centímetros. Sí. Eso está indicado, ¿no? Entonces, soldadura de filete sobre el lado cercano. Acá hay otro. Significa casi igualito, pero dice soldadura de filete de media en el lado alejado. Soldaduras intermitentes de 2 pulgadas de longitud cada 6 pulgadas entre centros. Entonces acá se suelda, se deja de soldar, se suelda, se deja de soldar. Una longitud se suelda, se deja de soldar, otra vez inicia la soldadura, se suelda, se deja y otra vez se inicia, ¿no? Cada 6, ¿no? Es lo que dice, ¿no? Pues soldadura de media pulgada en el lado alejado, soldaduras intermitentes de 2 pulgadas de longitud a cada 6 pulgadas entre centros. Se hace la soldadura, se deja un espacio. Ese espacio va a ser, en este caso, 2 pulgadas. Y otra vez se suelda
a 6 pulgadas y otra vez se deja 2 pulgadas y otra vez se suelda 6 pulgadas, ¿no? Pues acá hay algo importantísimo, ¿no? Que dice, vean acá y acá, los dos vamos a comparar. Dice, el tamaño es acá. Se pone a la izquierda de no, soldadura de filete sobre el lado cercano. Soldadura de filete en el lado alejado. Lado cercano, lado alejado, ¿no? Lado alejado, lado cercano. El lado cercano está abajo. El lado alejado va arriba. ¿Listo? Entonces, hay que memorizar esto. El lado cercano va abajo. El lado alejado va arriba. ¿Listo? Entonces, así. ¿Listo? Entonces, acá va a haber una soldadura. Para indicar que va a haber una soldadura, tengo que indicar con la flecha. Sí. Ahora me voy para poder entender. Mira, ¿qué es lo que dice? Dice, el lado cercano está abajo. El lado cercano está abajo. El lado alejado está arriba. Entonces, lo que yo voy a indicar acá, ¿ya? En el lado superior, es el lado alejado, lo que está acá. Y lo que yo voy a indicar en acá abajo, todo lo que voy a hacer las inscripciones, sirve para este lado. De este lado. ¿No? Entonces, lado alejado. Ese es lado cercano. El otro, alejado. Azulito, azulito. Para que quede claro. Es alejado. Todo lo que está alejado al otro lado, alejado, va en arriba. Alejado va en arriba. Entonces, vamos otra vez, ¿no? Alejado va en arriba. Listo, acá está. Arriba va. De la flecha arriba. Está en el lado alejado. Ah, entonces, significa así, ¿no? Todo lo que está en arriba significa del lado alejado. Y todas las indicaciones que están abajo de la flecha, en acá no hay, pero significa del lado cercano. Ah, entonces, vean acá, hay doble. Una soldadura se va a hacer en el lado alejado con estas características de 3/8 y 2, ¿no? Y ya se va a hacer otra soldadura en el otro lado, ¿no? Intermitente. Primero arriba, de 2, luego descanso, otro en el otro, paso al otro, paso al otro, paso al otro. Así voy a indicar. En cambio, acá vean, la indicación dice, soldadura de filete de 1/4 de pulgada en ambos lados de 6 pulgadas de longitud. Entonces, arriba y abajo, cercano y alejado, los dos. Entonces, si voy a hacer así, pieza metálica, si los dos van a ser igualitos, entonces, tal como dice, ¿no? Igualitos en ambos lados. Lado alejado, lado cercano. Los dos igualitos, ¿no? Ahí está. Los dos. Este soldadura y este soldadura. Igualitos los dos. Por eso uno arriba y otro abajo. Igualitos. Y entonces hay cantidad de indicaciones que se le puede dar, ¿no? Entonces, por ejemplo, este tiene un número A2. Dice, la cola se usa para indicar la referencia a una cierta especificación o proceso.
Entonces acá irá pues otras especificaciones, ¿no? Calentar el acero, utilizar electrodo tanto, máquina con tal amperaje, ¿no? Entonces otras características irá. Entonces con eso quiero decir de que cuando hacemos planos de estructuras metálicas, no nos inventemos cosas, ¿no? Porque vemos tanta cosa, ¿no? En los planos que dibujan especialmente los arquitectos, ¿no? Entonces, eh, vamos a indicar la soldadura. Ahí todavía, en nube todavía lo hacen, ¿no? Y escriben, soldadura, filete de 4 milímetros a 6 centímetros en ambos lados. Así es que, y eso no existe en la soldadura, ¿no? No hay así, no funciona así, ¿no? No, en los planos no va así, no va así. Entonces, un poco cuando hacemos en acero, tenemos que guardar los modos, pues, ¿no? Lo que está estandarizado como lo que se hace, ¿no? Lo que van a entender los soldadores, lo que van a entender los que van a producir, van a ensamblar todos, ¿no? Entonces, no va a ese tipo de especificaciones así, sino que tiene toda una metodología, toda una simbología, pues la soldadura, ¿no? Listo. Entonces, les estoy pasando esto para que tengan algún tipo de referencia, ¿no? De la soldadura. Entonces, vean que el soldador se lo tiene que grabar esto, ¿no? Porque el examen viene así y se lo tiene que grabar, ¿no? Se lo tiene que grabar. Entonces, acá está, ¿no? Al otro lado de la flecha. Al otro lado de la flecha. Al otro lado, en la parte superior, lo que está indicando la flecha, eso es. Y al otro lado de la flecha, está en arriba. ¿No? Entonces acá hay cantidad de simbología que existe, ¿no? Para podernos un poco orientar. No te lo vas a memorizar, no es tu campo, ¿no? Lo único que yo quiero que sepas es de que existe una simbología, que los planos tienen esa simbología y cada cosita significa algo, ¿no? De lo que se tiene que hacer en la soldadura, ¿no? No hay que inventarnos, eso no funciona en estructuras metálicas. Pues acá tenemos los espesores que posiblemente se hagan en las soldaduras, ¿no? Dependiendo del espesor de la placa, ¿no? Del espesor de la placa. Entonces, si yo voy a soldar plaquitas delgaditas, plaquitas así de 2 milímetros, 3 milímetros, ¿no? Y voy a venir acá a soldar. Entonces, la soldadora lo va a derritir esto, lo va a hacer ni siquiera va a soldar, todo se va a fundir, ¿no? Porque es mucho para este espesor es muy pequeñito, ¿no? Entonces, ¿cuánto debe ser generalmente eso, ¿no? Entonces, dice algunas recomendaciones según el espesor, ¿no? De la plancha que voy a soldar. ¿Cuánto va a ser para escoger cuánto va a ser esta dimensión A de la soldadura, ¿no? Según el espesor de la plancha. Entonces, acá tenemos eso, ¿no? Dice, espesor del material de la parte unida más delgada de las planchas, ¿no? De 1/4 hasta 13, 13, 19. Y acá tenemos el tamaño del filete que posiblemente le corresponda, ¿no? Sería adecuado para soldar con esa plancha, ¿no? Entonces, a mayor grosor de la plancha, también la soldadura tiene que ser pues más amplia, ¿no? Más grande, ¿no? Entonces, lo que está en paréntesis significa pues en milímetros, ¿no? Entonces, planchas de 6 milímetros hay que soldar con espesores de 3 milímetros. Planchas de hasta 13 milímetros, más o menos, claro, 1 centímetro, un poquitito más. La soldadura, 5 milímetros. Planchas de 3/4, acercándose a 1 pulgada de plancha, 8 milímetros, ¿no? Entonces, va más o menos coherente, ¿no?
Pero eso habría que calcular, ¿no? Hay que calcular. Simplemente que te damos para orientarnos, ¿no? Y tenemos pues este electrodo, ¿no? Entonces habíamos visto que este electrodo tiene diferentes características, diferentes tamaños. No es uniforme, ¿no? Tiene cantidad de electrodos. Entonces, este electrodo tiene acá sus indicaciones, ¿no? Pegaditos o así, impresos en cada electrodo, ¿no? Entonces, por curiosidad, cuando veo usted, acercarse y ver, pues, qué cosa lleva ahí, ¿no? Entonces, tiene varias indicaciones, ¿no? Esas indicaciones está acá normado. Entonces, primero lleva la letra E, que significa electrodo. Luego llega un número. Puede ser 70, puede ser 60, puede ser 80, ¿no? Y ese significa la resistencia en KSI que tiene la soldadura con este electrodo, ¿no? Entonces, este va su resistencia, le va a tener el electrodo. Entonces, hay electrodos de 60 KSI, de 70 KSI, de 80 KSI, de 90 KSI, ¿no? Entonces, ahí lleva ese número en KSI. Luego lleva la posición, la posición. Entonces acá lleva un número. Puede ser 1, puede ser 2, 3, 4. La posición 1 significa para que el electrodo pueda ser utilizado en todas las posiciones. O sea, este electrodo va a servir para horizontal, para vertical, para arriba, para abajo, para todas las posiciones. Ese significa, ¿no? Pero tiene otros números, ¿no? Y otros números significa no, solamente para tal posición, solamente para vertical, solamente para arriba, abajo, ¿no? Significa eso. Entonces, este numerito va a cambiar, ¿no? Igualito, este 8 también va a cambiar, no es rígido, ¿no? Entonces, cada uno tiene pues un significado. Acá es tipo de recubrimiento, nivel de hidrógeno, ¿no? Cumple los ensayos. Entonces, estos numeritos van a ir cambiando, ¿no? Y esto es lo que significaría. Listo. Van a notar que en los planos, ¿no? En los planos de soldadura, ¿no? Alguna vez siempre lo verán, ¿no? Dice, por ejemplo, E60XX, ¿no? Así. O E70XX. Así. Entonces, electrodo, ok, su resistencia 60 KSI y acá XX. XX. Ese XX le hace para significar toda posición, ¿no? Cualquiera, ¿no? Cualquiera, por decir, ¿no? Cualquiera. Ya no interesa, sino cualquiera. Le ponen así ese XX. Entonces acá tenemos el electrodo. Por consiguiente, esta parte es el electrodo. Ese fierrito que está yendo por dentro. Y afuera está el recubrimiento. El recubrimiento. Entonces tenemos el E6011, es este. ¿Vemos? E6011. E6011 acá. Bien. E6013. Mira acá. E6013. ¿No? Listo. Acá, E7018. ¿No? Acá. Listo. Ah, no le podemos ver bien. Entonces, cada electrodo tiene pues su nomenclatura, ¿no? Y sirve para tal propósito, ¿no? Entonces, eso desde el diseño, ¿no? Desde el diseño. Entonces, van a indicar qué plancha estoy utilizando, qué material voy a utilizar. Por consiguiente, el electrodo que le corresponde va a ser este, ¿no? De ahí viene. Entonces, no es que yo le pongo el electrodo que compro, anda a la ferretería, compra el electrodo. No funciona así, ¿no? No funciona. Claro, para hacer puertas, ventanas, ¿qué diablos? Bueno, ponle cualquiera, el supercito, el punto azul, cualquiera ponle, no interesa, ¿no? Porque esos elementos no son estructurales, ¿no? No lo son. Pero cuando hacemos una edificación, sí, se tiene que especificar todo eso, ¿no?
Entonces acá tenemos la significancia, ¿no? Todo. Y hay 60, 70, 80, 90, hasta 100. Cada serie, ¿no? Sus resistencias. Acá tenemos, ¿no? Todos esos. Y acá otros tipos de electrodos, ¿no? Que indica el número 1, toda posición. El número 2, posición solo plano filete. El 4 significa todas las posiciones, especialmente vertical descendente. Entonces, cuando yo voy a hacer esta soldadura, este electrodo es bueno, ¿no? Este electrodo es bueno. ¿Y por qué sería bueno? A ver, miren, ¿qué tal si yo tengo que echarme como soldador así? Listo. Y acá está mi panza. ¿Sí? Y voy a soldar arriba. Ahí está mi electrodo. Y voy a soldar una pieza que está por acá. Así. Entonces, este electrodo tiene que quedar pegado acá. No puede ser que gotee, o sí. Si gotea, mi panza me hace hueco, ¿no? Mi panza me hace hueco, ¿no? Aunque es imposible que gotee, no va a gotear, pero es imposible que gotee. Pero si goteara, pucha, me quema, ¿no? Entonces, toda posición, posición de arriba abajo, posición, soldar así, allá también, paradito, ¿no? Echado. Entonces, soldar, la posición no es igual, ¿no? De arriba abajo, este es difícil, soldar así, porque no estás cómodo. Soldar así es facilito. Y soldar en plano, ahí sí es más facilito. Estás acá y empiezas a soldar. Ese es facilito. Este un poco más difícil, este ya muy difícil, ¿no? Entonces, no es, no, la posición no es igual, ¿no? Y eso indica ese electrodo que se debe de utilizar, ¿no? Todas las posiciones, ¿no? Listo. Y bueno, ahí quedamos con la soldadura, que es algo básico que tenemos que ver, ¿no? Porque eso es toda una especialidad, todo un campo, todo un estudio, cursos y cursos, diplomado, maestría, doctorado en soldadura, ¿no? Es todo un estudio muy, muy grande, muy complejo, ¿no? Listo. Entonces, con esto pues acabamos esto de la soldadura, ¿no? Y nos faltaría una sola clase que la tendríamos que hacer, creo, ya la próxima semana. Listo. Entonces, señores, el día martes, si no hay paro, damos, o paro digo, si no hay feriado, damos el martes. Si hay feriado, entonces daremos el jueves, ¿no? Pero esta semana sí o sí tenemos que dar nuestro examen. No queda ya. Como sea, tenemos que dar, sí o sí.